Pero para conservarse los 12 años, lo primero que hicieron es fabricar un mundo, el mundo indígena. ¿Por qué fabricarlo? Porque necesitaban, porque el muro de Berlín había caído, la Unión Soviética se había fragmentado totalmente, entonces no había un maestro pensador. Entonces, ¿dónde había que agarrarse? Había que agarrarse en la lógica indigenista manejada por las ONGs internacionales. Entonces construyen un mundo indígena. De ese mundo indígena, los indigenistas son bien conocidos. Don Álvaro García Linera, don Evo Morales, Quintana, Arce, los Arces, todos son indígenas, porque están en ese mundo fabricado que se llama el mundo indígena. Entonces, a partir de ahí comienzan a trabajar como indígenas y comienzan a vestirse con poncho, mascan coca, mascan alcohol. Pero como es un mundo fabricado, la realidad es de que ni Evo Morales habla una lengua indígena, ni Álvaro, ni los Arce, ni Aguilar. Y no aprendieron hasta ahora en 12 años. ¿Por qué no aprendieron? Porque justamente el mundo indígena es algo fabricado en un contexto. No tiene base social, no tiene base étnica ni cultural. Lo que hay en Bolivia es aymaras que hablan aymara, quechuas que hablan quechua, guaraníes que hablan guaraní. Esos no son indígenas, son naciones que hacen parte de la totalidad boliviana. Entonces, en Bolivia no hay indígenas. Los únicos indígenas son los masistas que están en el poder, a los que he señalado. Bien, eso ha servido, Jimena, y para la población que ve este programa maravilloso, ha servido para sostenerse durante 7 años. Entonces el manejo simbólico de que el indígena era bueno, era virtuoso, honesto, incorruptible, todo lo que han dicho. Era la reserva moral de la humanidad. Y con eso embaucaron a muchos campesinos. Les metieron en la cabeza de que ser indígena era bueno, entonces todos se declaraban indígenas. En las elecciones para magistrados, en la primera elección, muchos se disfrazaron de indígenas y se autodenominaron indígenas, porque tenía rédito llamarse indígena. Cuando hacen las encuestas, todos querían ser indígenas y decían que la mayoría en Bolivia era indígena. Pero una de las encuestas últimas ya cayó esa cifra, porque se va desmontando, desencantando el discurso, porque no iba conectado a la realidad. Pero sin embargo sirvió 7 años. Por un lado. Por otro lado, la descomposición del sistema político. Pero a nivel internacional, la economía ha favorecido la permanencia de Morales en el gobierno. Y la obra, en el fondo, es del GONI. Miren, porque GONI al final trajo capitales o inversión extranjera directa al país. Con GONI se perforó los pozos. Con Evo Morales no se perforó ni un pozo. Entonces GONI les preparó el banquete, y el más disfruta del banquete preparado por Sánchez de Lozada. Ahora bien, pero eso está sostenida por el movimiento de precios internacionales. Entonces, en esa época no... La pregunta es la siguiente: ¿votaban los indígenas por el presidente indígena o votaban por Evo Morales? Ha trabajado el presidente indígena, como dije, han vendido un mundo indígena. Y han logrado en un momento dado de que la gente se identifique con ese mundo. Han manejado racial y étnicamente. Han dicho, Evo es indígena como vos, hermana, Evo es como tu hermano. Entonces esas cosas ha hecho de que el votaje haya sido alto. Y además eso se combinaba con el desencanto y la decepción anterior del sistema político. Pero eso ha ido cayendo. En Bolivia las contestaciones han ganado en las urnas, el 21 y en la elección de magistrados recientemente. El pueblo derrotó a Morales en las urnas,
Pero a Evo Morales no derrotaron en las calles. La única derrota que sufrió Evo Morales en las calles es con la abrogación del Código Penal. Entonces ahora la situación ha cambiado completamente. Ahora hay un desencanto, hay un desmoronamiento y ya no hablan de indígena ahora. Antes era como canto, como loros, indígena, originario, campesino todos los días. Ahora ya nadie habla. No hay dirigentes indígenas, sus indígenas en el gobierno. Hay más bien una oligarquía que en 12 años hizo fortuna manejando el Estado. Ahora son los nuevos oligarcas millonarios, descendientes de las mismas familias oligárquicas de los viejos partidos políticos o del sistema político anterior. Sin embargo, los discursos recientes ante una nueva clase política que ha estado despertando desde el 21 de febrero del 2016, una sociedad que está haciendo política, no sé si partidaria o no, pero está saliendo a las calles, jóvenes que están saliendo a las calles, de pronto escuchamos discursos como el del vicepresidente hablándole a la clase indígena de que reaccionen, de que luchen y de que peleen. Yo les quiero ser bien tajante, sí. Eso es la conducta, el comportamiento de un latifundista, que a sus vasallos les llama para que reaccionen con lo que han sido educados. Es lo que hace el dinero. Comportamiento absolutamente latifundista. Hermanos, los caras no les quieren, dice. Y para convencerlos, se disfraza como algún nortepotosino o alguien de Sucre, pero los otros días no camina con eso. Es pura impostura. Ahora, yo creo que es tarde para el gobierno. El gobierno en este momento no tiene la capacidad de reinventar un discurso y un otro mundo para ofrecer. Ya no tienen el sujeto político del 2005. En 2005 tenían el sujeto político que era el indígena bueno, el indígena todo. Ahora, ¿cuál es el sujeto político? No tienen. ¿Qué van a inventar ahora? El socialismo no les sirve porque, peor todavía, el socialismo es igual dictadura. Traerse cubanos, quitar trabajo a los médicos bolivianos. ¿Qué es eso? Entonces la gente está furiosa en las calles. Ni la oposición ha podido capitalizar la contestación de la gente. ¿Por qué? Porque la oposición ha sido cómplice del gobierno durante todos estos 12 años. Tuto, Samuel, Costas, así, toditos absolutamente cómplices, incluido Mesa. Mesa vocero del gobierno, hace loas en el mundo exterior, se hace el crítico a nivel interno. Felizmente, yo diría, eso se está desmoronando. Entonces, hay que seguir alentando que la gente contestataria, rebelde, que caracteriza al boliviano, siga en las calles para pelear el 21F. Doctor Untoja, sin